Este anciano que ves en la imagen tiene un récord mundial. La mayoría de la gente cuando piensa en un dictador eterno, se imagina a alguien gritando desde un balcón, con uniforme militar y medallas hasta el cuello. Piensas en el ruido, pero te equivocas. El hombre que lleva más tiempo gobernando en el mundo no grita. De hecho, apenas habla. Durante los últimos 50 años, Paul Biya ha convertido el silencio en su arma más letal. Ha sobrevivido a golpes de estado sangrientos, ha visto pasar a 6 presidentes franceses y ha gobernado su país muchas veces sin estar siquiera en él. Hoy vas a descubrir cómo un seminarista católico tímido engañó a todos para convertirse en la esfinge de África. Pero hay un detalle más perturbador. Existe un plan secreto, una dinastía en la sombra, que Biya ha estado preparando mientras el mundo miraba a otro lado. Un plan que ha provocado que incluso su propia hija rompa el silencio para intentar detenerlo. Te contaré esa traición familiar al final del vídeo, porque es la clave para entender el futuro de Camerún. Y para comprender este desastre tienes que viajar conmigo a 1982. La Guerra Fría está congelando el mundo. Francia todavía trata a sus excolonias como su patio trasero privado, lo que llamamos la Françafrique. Y Camerún no es un país cualquiera, es lo que llaman África en miniatura. Tiene en total 250 grupos étnicos, musulmanes en el norte, cristianos en el sur y una herida abierta, ya que una parte habla francés y la otra inglés. En ese momento el jefe era Amadou Ahidjo, un norteño musulmán autoritario. Él tenía el poder absoluto, pero estaba enfermo, y sus médicos franceses le dijeron algo que cambiaría la historia. Presidente, necesita descansar o va a morir. Ahidjo necesitaba un sucesor, y miró a su primer ministro, Paul Biya. Lo era desde 1975, hace la friolera de 50 años. Un burócrata sureño educado en París que nunca levantaba la voz. Ahidjo pensó que había encontrado al tonto útil perfecto. Lo que no sabía es que acababa de firmar su propia sentencia de muerte política. Paul Biya no nació para ser rey. Nació en 1933 en una aldea de barro y paja llamada Mbomeka. Su destino era ser cura. Su padre era catequista y él era el estudiante que todo profesor quería tener. Callado, obediente y brillante. Se fue a París, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Sorbona. Volvió a Camerún con la cabeza llena de leyes francesas y modales europeos. Era el tecnócrata perfecto. Jacques Blaise Envie, en su libro Macron dans les fruits d'Angola, habla con detalle de estas relaciones tóxicas entre Francia y su antigua metrópoli. Lo irás viendo a lo largo del vídeo. Según cuenta Envie, Biya fue plenamente consciente de que su presidencia nacía hipotecada. En el 59, antes de la independencia, se firmaron 11 acuerdos secretos con Francia. Lo más fuerte, Camerún estaba obligado a pagar una deuda colonial por los beneficios de la colonización. Francia tenía prioridad absoluta sobre cualquier recurso natural descubierto, y el 50% de las divisas del país debían guardarse en el tesoro francés. Biya heredó un país que legalmente seguía siendo propiedad de París. Y aquí está la clave que Ahidjo no vio. Biya no era débil, era paciente. Durante 20 años trabajó a la sombra de Ahidjo. Fue su chico de los recados, nunca le llevó la contraria. Fue inteligente, nunca mostró ambición. Pero todo era fachada. En realidad, el alumno perfecto ya estaba diseñando una venganza a cámara lenta contra Francia. Una jugada maestra de paciencia infinita que tardaría décadas en ejecutar, pero que terminaría con un presidente francés humillado públicamente en su propia cara. Y ya llegaremos a ello, pero primero, 4 de noviembre de 1982. La Radio Nacional interrumpe su programación. Ahidjo renuncia, y el país entra en shock. 2 días después, Biya jura el cargo. La gente lloraba en las calles pensando que el país se iba al caos sin su padre Ahidjo. Biya en ese entonces tenía 49 años, parecía inofensivo, pero apenas se sentó en la silla presidencial, el seminarista cerró la puerta con llave. Ahidjo desde su retiro intentó darle órdenes sobre el partido único. ¿Y qué hizo Biya? Lo que nadie esperaba. Empezó a despedir a los hombres de confianza del expresidente, uno por uno. Y Ahidjo se dio cuenta tarde, el títere había cortado los hilos. El viejo león Ahidjo no se iba a dejar humillar por su antiguo secretario. Si Biya no quería obedecer por las buenas, lo harían obedecer por las malas. Y los tanques salieron a las calles de Yaoundé. Abril de 1984. La Guardia Republicana, llena de soldados del norte leales al expresidente Ahidjo, decide que ya basta. Toman el aeropuerto, toman la radio y anuncian que Biya ha sido derrocado.
E imagínate a Villa en ese momento, escondido en un búnker del palacio. Los soldados rebeldes están disparando a su guardia personal, y todo indicaba que iba a acabar muerto o en el exilio. Pero Villa tenía un as bajo la manga: el ejército regular y el miedo a volver al pasado. Suscríbete al canal si te gustan las fascinantes historias de los líderes africanos. La batalla duró días, fue brutal. Las cifras oficiales dicen poco, pero los testigos vieron camiones llenos de cuerpos. Villa ganó, y aquí es donde nace el mito. Villa no tuvo piedad, Ahidjo fue condenado a muerte en ausencia, luego conmutado porque estaba en Francia y no podían tocarlo, obviamente. Pero sus seguidores en Camerún, ellos no tuvieron tanta suerte. Hubo purgas e ejecuciones. Ese día murió el Paul Villa tecnócrata, y nació el autócrata paranoico. Se dio cuenta de que no podía confiar en nadie. Tras el golpe del 84, Villa cambió el nombre del país de República Unida a República de Camerún. Borró el federalismo, centralizó todo el poder en su puño y creó una unidad de élite, el BIR, que solo le responde a él. Y a finales de los 80, el alumno tímido enseñó los dientes. Durante una visita a Alemania, Villa soltó una frase que cayó como una bomba en el Eliseo: Camerún no es el coto privado de nadie. A François Mitterrand no le gustó el desafío, y la venganza francesa llegó, y fue económica. En el 94, Francia y el FMI forzaron la devaluación del franco CFA. De un día para otro, los ahorros de los cameruneses valían la mitad. Según fuentes cercanas, Villa intentó organizar una salida colectiva del CFA con otros líderes africanos, pero Jacques Chirac se enteró antes de que el avión de Villa aterrizara y bloqueó la jugada. Y Villa aprendió la lección: nunca ataques a Francia de frente, hazlo en silencio. ¿Y qué opinas de cómo actuó Francia en todo esto? Te leo en los comentarios. Desde ese momento, Villa aplicó una estrategia maestra: el silencio. Entendió que si no estás, no te pueden atacar. Empezó a pasar largas temporadas en Suiza, en el Hotel Intercontinental de Ginebra. Gobernaba por fax y luego por email. Mientras el país se hundía en crisis económicas de los 90, él miraba el lago alemán. ¿Y la democracia? Sí, claro. En los 90, obligado por las protestas, permitió elecciones. Pero adivina qué, siempre ganaba. En el 92, en el 97, en 2004, en 2011. Dice que gana el que cuenta los votos. Y Villa se aseguró de ser el dueño de la calculadora. Esa frase de quien reparte se lleva la mejor parte. Y Villa pensó que tenía el control total, tenía el ejército, tenía el dinero del petróleo y tenía el apoyo de Francia. Pero se olvidó de algo, un problema que llevaba ignorando desde que cambió el nombre del país en el 84. Un 20% de su población estaba harta de ser ciudadanos de segunda clase. Y esta vez no iban a intentar un golpe de estado, iban a intentar romper el país por la mitad. ¿Y recuerdas esa venganza contra Francia de la que te hablé al principio? Pues bien, después de años de silencio, Villa decidió que era hora de apretar el gatillo. Y su primer objetivo fue Nicolas Sarkozy. La tensión explotó en el 2009. Sarkozy mandó a su primer ministro a renovar los acuerdos de defensa. Villa astutamente eliminó la cláusula de secreto y limitó las tropas francesas. Sarkozy estaba furioso. Tenía su propio plan, quería instalar a Marafou Hamidou Yahya como nuevo presidente. ¿Y qué hizo Villa astuto? Lo metió en la cárcel y luego fue a por la cartera. Hace 30 años las empresas francesas controlaban el 40% de la economía de Camerún. Hoy apenas llegan al 10%. Villa le quitó el puerto de Douala al gigante francés Bolloré. Y las gasolineras Total están siendo reemplazadas. ¿Y quién llenó ese vacío? China y Rusia. Villa firmó acuerdos de defensa con Moscú en pleno 2022, desafiando a todo Occidente y consiguiendo un gran aliado. Antes de eso, en octubre de 2016, abogados y profesores en la zona inglesa de Camerún salen a la calle. Y no piden la independencia, piden algo simple: que los jueces hablen inglés, que en las escuelas no les impongan el francés. Si Villa hubiera escuchado, si hubiera bajado de su torre de marfil para dialogar, esto se habría acabado en una semana. Pero ¿recuerdas lo que aprendió en el 84? La fuerza lo arregla todo. Villa mandó al ejército, cortó el internet en toda la región durante meses. Imagínate vivir sin conexión, aislado, mientras los soldados patrullan tu barrio. Y la respuesta fue gasolina al fuego. Lo que eran protestas pacíficas se convirtieron en guerrillas. El 1 de octubre de 2017 todas las miradas estaban puestas en Cataluña y su referéndum de independencia de España. Pero hubo otra independencia menos mediática y ocurrió en Camerún.
Los separatistas declararon la independencia de Ambazonia y Villa respondió con una guerra total. Más de 6.000 muertos, casi 1 millón de desplazados, escuelas cerradas durante años, una generación entera de niños que solo conocen el sonido de los disparos. Y mientras tanto en Yaoundé, la vida seguía como si nada. Y aquí entra la paradoja de Villa. Mientras el oeste del país ardía en una guerra civil y el norte era atacado por los terroristas de Boko Haram, él ganó las elecciones de 2018. Pero con 85 años, su rival, Maurice Kamto, dijo que ganó. El resultado: Kamto a la cárcel, Villa al palacio. De nuevo. El acto final de su venganza contra Francia ocurrió en julio de 2022. Emmanuel Macron viajó a Yaoundé, no por amistad, sino porque Francia necesitaba gas desesperadamente tras la invasión de Ucrania. En la rueda de prensa conjunta, una periodista francesa le preguntó a Villa si se retiraría. Macron, solícito, se giró para traducirle la pregunta al anciano, y Villa simplemente fingió no oírlo. Hizo que el presidente de Francia le repitiera la pregunta, reduciendo a Macron al papel de un simple traductor. Fue una humillación pública calculada. La teoría en las calles de Yaoundé es clara. Villa usó la técnica de los ruidos, o sordera simulada, para demostrar quién es el verdadero jefe en su palacio. Macron se fue esa misma noche, visiblemente molesto. Y no es la única vez que le sucede esto. Con Trump también le ha pasado bastante. Pero el tiempo es el único enemigo que no puedes encarcelar. Villa tiene hoy más de 90 años, sus apariciones son raras. A veces se le ve desorientado. Y la pregunta que aterroriza a todos en Camerún ya no es ¿cómo sacamos a Villa?, sino ¿qué pasará el día que Villa no despierte? Camerún es hoy un coche a toda velocidad conducido por un hombre de 92 años. Y en 2025 Villa decidió presentarse otra vez. Sí, has oído bien. 8º mandato. Y lo peor de todo es que ganó otra vez. Su hija se rebeló, públicamente pidió que no le votaran. El sistema está tan diseñado alrededor de su persona que nadie se atreve a moverse hasta que él lo diga. Pero en los pasillos de Yaoundé ya se afilan los cuchillos. Se habla de su hijo, Frank Villa. El movimiento franquista ya pide que él herede el trono, como si esto fuera una monarquía medieval y no una república. Francia bajo Macron juega dos bandas, critica los derechos humanos en público, pero en privado saben que Villa protege sus intereses económicos. Pero incluso París sabe que esto no puede durar para siempre. Y si te ha sorprendido la historia del fantasma de Yaoundé, te dejo con la historia de otro líder histórico africano que sigue vivo, Mengistu Haile Mariam, pero él ya no manda. Te cuento su ascenso y caída en este vídeo que ves en pantalla. Nos vemos allí.